Mi esposa embarazada ignoró mis objeciones y se marchó de viaje al extranjero con su novio del colegio. Publicó en Facebook: Felipe, aunque no podamos estar juntos como marido y mujer, todavía voy a tener a tu hijo en la foto. Ambos estaban tomados de la mano y abrazados. Comenté bajo la publicación: si ustedes están tan enamorados, ¿no es hora de que me des una patada y te quedes con él? Tras mi comentario, no perdí tiempo y llamé al centro de atención posparto donde había reservado una plaza, cancelándola. También llamé a la clínica Vida Nuestra y cancelé las citas programadas, así como las 1000 cosas para bebé que ya había comprado. Devolví lo que pude y regalé el resto. Una vez finalizado, suspiré aliviado y llamé a algunos amigos cercanos para tomar algo. Necesitaba distraerme. Estábamos riendo y divirtiéndonos cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y mi sonrisa se desvaneció. Era Sabrina. El ambiente se tornó silencioso y mis amigos notaron mi cambio de humor. Uno de ellos, Juan, sugirió: ¿es Sabrina llamando? Quizás debería. Si la casa se convierte en un infierno, podemos acabar aquí, añadió otro. Querían ayudarme desde que me casé con Sabrina, pues no pasaba mucho tiempo con mis amigos. Cuando lo hacía, Sabrina los calificaba de borrachos inútiles y los culpaba de cualquier problema. Todos sabían lo autoritaria que era, pero insistí en rechazar la llamada delante de ellos y forzar una sonrisa. Olvidémonos, Juan, quizás deberías... comenzó Felipe preocupado. Lo interrumpí. Sé que están cuidando de mí, pero lo diré ahora. Cuando Sabrina vuelva, le pediré el divorcio. Ya no será su cuñada. El grupo intercambió miradas inquietas, pero no dijeron nada más. Mi teléfono vibró de nuevo. Tras dudar, contesté. Esta vez, la voz estridente de Sabrina, furiosa, resonó al otro lado. Juan Álvarez, ¿quién te crees que eres para ignorar mis llamadas? Si esto vuelve a suceder, dormirás en el sofá durante un mes. Guardé silencio mientras comenzaba otro ataque. Dime, Juan, ¿por qué cancelaste el centro de atención posparto? Exigió. Si no me hubieran llamado, aún estaría en la oscuridad. ¿Estás planeando ser el padre de este bebé? Si no, no te preocupes. Muchos otros hombres estarían encantados de que Sabrina quedara embarazada. La traté como una reina, hacía realidad todo lo que pedía. Busqué el mejor centro de atención posparto del Valle de Napa por $10,000 mensuales sin pensarlo. La amaba y quería que se sintiera adorada, pero ella usó mi devoción como licencia para pisotearme. ¿Estás escuchándome? Su voz estridente me sacó de mis pensamientos. Sí, estoy escuchando. ¿Cuál es el problema? El problema es que vas a solucionarlo, replicó. Reserva el centro de nuevo y envíame otros $10,000. Felipe y yo queremos quedarnos aquí unos días más. Sus palabras me hicieron reír en voz alta. Sabrina, has perdido la cabeza. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Sabrina explotó. Juan Álvarez, ¿qué acabas de decir? Repítelo. Si eres hombre, quieres que pida el divorcio. No era la primera vez que usaba el divorcio como amenaza. Era su arma secreta. No importaba lo pequeña que fuera la pelea, yo siempre cedía. Me disculpaba, asumía la culpa y hacía todo lo posible por calmar las cosas. Pensaba que si cedía lo suficiente, eventualmente encontraríamos la felicidad, pero las cosas nunca funcionaban, así que respiré hondo. Levanté mi vaso y dije con calma: está bien, divorciémonos. Luego colgué y apagué el teléfono. Mis amigos me miraban atónitos, paralizados. Brindemos por mi libertad, dije. Eso rompió la tensión. Las risas llenaron el ambiente y levantamos nuestros vasos conmigo. Las bebidas fluyeron y me sentí genuinamente feliz por primera vez en años. Volví a casa, me lancé en la cama con el zumbido del alcohol y la libertad haciéndome sonreír. Durante años, mi vida giró en torno a las exigencias de Sabrina. Ella controlaba todo y yo lo permitía. Dejé de fumar y beber por ella. Le daba todo mi salario. Cada mes cocinaba, limpiaba y cuidaba nuestra casa para que ella pudiera hacer deporte. Pero en algún momento olvidó que no era de la realeza. Cuando me desperté al día siguiente, fuertes golpes resonaron en el apartamento. Al principio pensé que alguien estaba haciendo reparaciones, pero cuando el sonido continuó, me di cuenta de que era en mi puerta. No necesité adivinar quién era. Me tomé mi tiempo llenando un vaso con agua mientras las voces del otro lado se hacían más fuertes. Juan Álvarez, abre esta puerta ahora. La voz afilada de Carla cortó el ruido. ¿Cómo te atreves a cancelar los cuidados posparto y las citas en el hospital? Eres humano. Su voz me irritaba, pero ya estaba acostumbrado. Siempre que Sabrina y yo teníamos la más mínima pelea, sus padres corrían a regañarme. Cuando finalmente abrí la puerta, me encontraron rostros iracundos sin esperar invitación. Los empujones y la entrada al apartamento fueron inmediatos. Tienes que resolver esto ahora mismo, exigió Carla. Sabrina regresa esta noche y todo tiene que estar en su lugar. Está trayendo a Felipe con ella. Respondí con frialdad. ¿A qué te refieres? Sabrina regresa sola. Deja de decir tonterías, replicó Carla
Carla a la defensiva. Ah, y escuché que ganaste un bono de 15,000 pesos en el trabajo, añadió Gustavo. ¿Cuándo se lo darás a Sabrina? Solté una pequeña risa mientras sacudía la cabeza. Sería un día largo con mi suegro. Gustavo estaba bien informado. Incluso sabía del bono que recibí en mi último proyecto. Entonces, ¿cuándo le darás ese dinero a mi hija? Carla intervino con un tono autoritario. Deberían haber malinterpretado la situación. ¿Les estoy pidiendo el divorcio a Sabrina? Respondí con sequedad. La palabra divorcio provocó una expresión de asombro en el rostro de Carla. Al pronunciar la palabra divorcio frente a Carla y Gustavo, pude observar la sorpresa inmediata en sus rostros. Carla retrocedió como si hubiera recibido una bofetada invisible, mientras Gustavo cruzaba los brazos e intentaba mantener su postura autoritaria. Aunque era evidente que tampoco esperaban eso, la tensión en el aire era palpable, pero me mantuve tranquilo, mirándolos sin vacilar. Después de años de someterme a las exigencias de Sabrina y a las constantes intromisiones de sus padres, finalmente sentía algo parecido a la libertad. «No estás bromeando, Juan», dijo Carla con incredulidad. «Sabrina no aceptará esto», dije riendo, pero fue una risa amarga. «Sabrina no tiene elección, Carla. Ella cruzó todos los límites. Todos ustedes lo hicieron». Gustavo bufó intentando recuperar el control de la conversación. «¿Estás exagerando? Divorcio. Esto es algo serio. No puedes tomar esta decisión de forma impulsiva. Piensa en tu familia. Piensa en tu hijo». «Mi hijo», replicó alzando la voz por primera vez. «¿De verdad quieren hablar de mi hijo?», pregunté. «¿Por qué? Hasta donde yo sé, Felipe es hijo de su padre, no mío. ¿Creen que voy a seguir financiando esta farsa, pagando todo mientras ella desfila con él? Están muy equivocados». Carla intentó interrumpirme, pero alcé la mano exigiendo silencio. «He pasado años haciendo todo por Sabrina. He trabajado incansablemente. He entregado mi salario cada mes. He cumplido con todos sus caprichos. ¿Y qué obtuve a cambio? Traición, humillación y una familia que cree que puede tratarme como un cajero automático ambulante». Esto se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla miró a Gustavo esperando que él dijera algo para convencerme, pero permaneció callado. Finalmente suspiró, exasperado. «Esto es un error, Juan. Te arrepentirás. El único error que cometí fue no haberlo hecho antes», respondí con frialdad, sin más palabras. Caminé hacia la puerta y la abrí, indicando que era hora de que se fueran. A regañadientes pasaron junto a mí, pero no sin que Carla hiciera una última advertencia. «Cuando Sabrina vuelva, te arrepentirás de todo esto. No te la dejes pasar». Simplemente cerré la puerta sin responder. Por primera vez en años, sentía que tenía algo de control sobre mi vida y no iba a permitir que amenazas vacías me intimidaran. Pasé el resto del día reorganizando la casa. Retiré todos los recuerdos de Sabrina, fotos, ropa, objetos que había dejado en el apartamento. Todo lo que le pertenecía fue metido en cajas y apilado cerca de la puerta cuando terminé. Miré alrededor y sentí que un enorme peso se había levantado de mis hombros. Finalmente la casa se sentía mía. Más tarde, ese mismo día, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Sabrina estaba intentando llamar, pero no contesté. Después de varios intentos fallidos, comenzó a enviar mensajes. Primero fueron insultos, luego amenazas. Decía que arruinaría mi vida, que me haría pagar por todo. Finalmente los mensajes cambiaron de tono. Comenzó a suplicar. Decía que me amaba, que podíamos superar esto, pero sabía que solo era otra maniobra para manipularme. Ignoré todos los mensajes y bloqueé su número. Estaba decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. La noche siguiente, alrededor de las 10:00, escuché golpes violentos en la puerta. Mi corazón se aceleró, pero no me sorprendió cuando abrí. Ahí estaba Sabrina, acompañada de Carla y Gustavo. Su rostro estaba rojo de furia y no perdió el tiempo antes de comenzar a gritar. «Juan, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a tratarme así, después de todo lo que hice por ti?» Me reí, pero fue una risa cargada de sarcasmo. «¿Qué hiciste por mí, Sabrina? Pasaste años usándome como un cajero, como un sirviente, mientras me engañabas a mis espaldas y aún tienes el descaro de venir aquí y actuar como si fueras la víctima». Intentó acercarse, pero levanté la mano. «No, no vas a cruzar esta puerta. Tus cosas están ahí». Señalé las cajas y les dije: «Vete ahora mismo antes de que llame a la policía». Sabrina quedó momentáneamente inmóvil, pero rápidamente se recompuso y volvió a gritar, acusándome de ingrato. ¿Qué merecía más? Carla intentó calmar la situación, diciendo que Sabrina estaba actuando de forma irracional, pero la ignoré. Gustavo, en cambio, permaneció
Permaneció en silencio, observando con una expresión que parecía reflejar genuina preocupación. Finalmente, después de unos minutos más de gritos y reproches, Sabrina recogió las cajas y salió dando un portazo. Carla y Gustavo la siguieron, pero no sin antes lanzarme miradas cargadas de desprecio. Al cerrarse la puerta, me sentí agotado, pero también aliviado. En los días siguientes, Sabrina intentó todo para perjudicarme. Contrató a un abogado y presentó una demanda solicitando pensión y la división de los bienes, a pesar de que todo lo que teníamos lo habíamos adquirido con mi esfuerzo. Comenzó a difundir rumores entre nuestros amigos y familiares, presentándome como un hombre frío y calculador, pero por mucho que lo intentara, yo estaba preparado. Mi abogado refutó cada acusación, y cuando salió a la luz la verdad sobre su relación con Felipe, perdió gran parte del apoyo que tenía. Finalmente, el tribunal decidió que no tenía derecho a nada, excepto una pequeña cantidad para cubrir gastos temporales, limitada a unos pocos meses. La sentencia fue un alivio. Por fin era libre y por primera vez en muchos años sentí que podía empezar de nuevo mi vida sin Sabrina, sin la constante presión de satisfacer a alguien que nunca estaba contenta. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que cada sacrificio que hice había sido en vano. Pero también me enseñó una valiosa lección. No importa cuánto ames a alguien, si esa persona no te respeta, nunca serás feliz. Así, con el corazón renovado, comencé a planear mi futuro, sabiendo que a partir de ese momento sería dueño de mi propia historia. Después de meses lidiando con las consecuencias del divorcio, parecía que mi vida finalmente estaba tomando un rumbo estable. Sin embargo, Sabrina no se rindió, a pesar de haber perdido el juicio y haber quedado expuesta públicamente por su relación con Felipe. Seguía intentando provocarme. A veces eran comentarios indirectos en las redes sociales. Otras veces eran rumores que difundía entre nuestros conocidos. Pero lo que realmente me exasperó fue enterarme de que estaba viviendo con Felipe y presumiendo de que lo mantenía con el dinero que me había quitado a mí. Un antiguo compañero de trabajo me llamó una mañana para contarme que Sabrina se jactaba de seguir dependiendo del dinero que había conseguido de mí en el acuerdo judicial. Además, estaba organizando una gran fiesta para celebrar su amor eterno con Felipe, y se jactaba de que todo estaba financiado con el dinero del idiota de su exmarido. Esas palabras me hicieron hervir la sangre, pero más que enfado, sentí una nueva determinación. Era hora de acabar con su juego de una vez por todas. Pasé semanas planeando cuidadosamente cada movimiento, utilizando mis contactos. Descubrí detalles sobre su situación actual. Sabrina y Felipe estaban en una espiral descendente. Aunque intentaban mantener una apariencia de lujo y éxito, estaban profundamente endeudados, y Felipe no tenía un empleo estable. Dependían completamente de Sabrina, quien a su vez vivía del dinero que me había quitado y de préstamos que no podía pagar. La fiesta, según supe, sería un golpe financiero que los hundiría aún más. El primer paso fue protegerme legalmente. Revisé mi situación financiera y descubrí que aún había servicios vinculados a mi cuenta que Sabrina seguía utilizando. Los cancelé inmediatamente. Mi abogado también me ayudó a presentar una solicitud para revisar el acuerdo de pensión, argumentando que ella estaba utilizando el dinero de manera fraudulenta, pero esto no era suficiente. Quería asegurarme de que su círculo social supiera quién era realmente Sabrina. Contraté a un investigador privado para recopilar pruebas sobre su relación con Felipe y cómo me había utilizado durante años. Fotos, mensajes, testigos, todo quedó documentado. Creé un perfil anónimo en las redes sociales y comencé a publicar las pruebas. Cada detalle fue expuesto: su traición, sus mentiras y cómo vivía una vida de apariencias basada en la manipulación y el engaño. La verdad se difundió rápidamente y muchos de los invitados a su fiesta comenzaron a cancelar su asistencia. El día de la fiesta, Sabrina intentó seguir con su plan como si nada hubiera pasado. Felipe, por otro lado, ya había visto las publicaciones y estaba furioso. Según me contaron algunos asistentes durante el evento, Sabrina intentó defenderse diciendo que las acusaciones eran falsas y que yo era un exmarido rencoroso. Pero Felipe, aparentemente ebrio y harto de las mentiras, perdió el control y comenzó a gritarle frente a todos. La discusión fue tan intensa que la mayoría de los invitados se marcharon antes de que terminara
terminara el evento. Felipe la acusó de arruinar su existencia, de manipularlo para iniciar una relación insostenible y finalmente la abandonó, dejándola sola en medio del desastre. Los días posteriores fueron devastadores para Sabrina. Su reputación quedó destrozada. Muchos de sus amistades la abandonaron y su situación económica empeoró considerablemente. Incapaz de mantener su estilo de vida, se vio obligada a regresar a la casa de sus padres, quienes, según tengo entendido, tampoco estaban satisfechos con la situación. Felipe desapareció de su vida poco después. Su relación se desmoronó por completo cuando él comprendió que Sabrina ya no podía sostener el estilo de vida que él anhelaba. Felipe, por su parte, no tardó en intentar reconstruir su vida con otra mujer. Su reputación también se vio afectada, ya que se hizo público que había participado activamente en la traición hacia mí. Según supe, intentó involucrarse en algunos proyectos, pero la sombra de sus acciones pasadas lo persiguió y su éxito fue limitado. Nadie confía en alguien que destruye la vida de otros para beneficio propio. Carla y Gustavo, los padres de Sabrina, también pagaron el precio. Durante años habían apoyado a su hija en sus decisiones egoístas, defendiendo su comportamiento y atacándome a mí. Pero cuando Sabrina regresó a casa sin dinero ni futuro, comenzaron a enfrentar las críticas de sus conocidos. Incluso algunos familiares los confrontaron por no haber intervenido antes y permitir que su hija viviera una vida basada en mentiras. Y finalmente, encontré la paz. Después de ganar la revisión del acuerdo judicial, logré recuperar una parte del dinero que Sabrina me había quitado. Utilicé esos recursos para concentrarme en mis propios proyectos. Viajé, conocí nuevas personas y descubrí pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Lo más importante, aprendí a establecer límites y a no permitir que nadie más pisoteara mi dignidad. Mirando hacia atrás, comprendí que todo el dolor que experimenté con Sabrina fue una lección difícil pero necesaria. Su caída fue una consecuencia directa de sus propias acciones y, aunque no busqué destruirla, tampoco tuve reparos en defenderme. La vida me brindó una segunda oportunidad y esta vez la estoy aprovechando al máximo. Mientras tanto, Sabrina y los demás siguen lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. La justicia, finalmente, se encargó de colocar a cada uno en su lugar correspondiente. Into the mouth. Nice.